Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Vamos a conversar con Alejandra Ramos Jaime, ella es economista ambiental. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Como ¿Alejandra? siempre. Ah, ok. Ya, se había ido el audio. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, un gusto saludarlos como siempre. Igualmente. Bienvenida Alejandra a Contrapoder 3.0. Bueno, Alejandra, contigo siempre Gracias. nos gusta comenzar justamente el tema ambiental porque le das un enfoque que normalmente en los medios tradicionales no consigues. Y es que tú, además de ser ambientalista, como evidentemente lo eres, y al final de este segmento veremos una campaña muy interesante que estás impulsando con mayor fuerza ahora. También eres economista, entonces hablas mucho sobre la relación de una cosa con otra. Y tú en la entrevista pasada mencionaste un tema que quizás la gente no conoce mucho, no domina, pero que parece bastante interesante en este tema ambiental, que es la privatización de los bosques. Vamos a ver si producción me puede colocar en pantalla unas imágenes que les mandé, en donde, bueno, da básicamente una cifra sobre los bosques en los Estados Unidos, donde da unos porcentajes allí en donde dice que la mayoría de los bosques son privados en el lado este, en el lado oeste no son, la mayoría son públicos, y bueno, básicamente la cifra de una u otra manera lo que trata de defender es que en los bosques privados no ocurren tantos estos temas de incendios, de deforestación, mientras que en los bosques que son públicos sí. ¿A qué tú crees? Bueno, primero, esas cifras son ciertas, y segundo, si es así, ¿a qué tú crees que se deba esto? Sí, claro, bueno, responde a un incentivo que es, bueno, el cuidar tu propiedad. Obviamente, como propietario, tienes el incentivo a cuidar del bosque en la medida de que quieres que su beneficio perdure en el tiempo. Entonces, tienes el incentivo, vaya, de no explotarlo en extremo, digamos, para que este beneficio perdure a través del tiempo y sea un negocio, por así decirlo, sostenible. Y a la vez también hace la propiedad, el tener un propietario, el que el mismo propietario sea el que asuma los costos en casos de hacer un uso torpe de los recursos. Entonces, obviamente, este incentivo hace que podamos cuidar mejor de los bosques que en el caso de los lugares que son públicos. Y esto se contrasta además bastante bien en Latinoamérica, por ejemplo, que la mayoría de los bosques y recursos naturales están en manos del Estado. Y bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, tengo cifras de Perú donde al menos bueno, como máximo el 18% de toda el área deforestada, que son, me parece, de las 9 millones de hectáreas deforestadas en Perú, solo el 18% de ellas son en terrenos privados. Entonces, la mayoría de estas deforestaciones suceden en lugares públicos donde, por supuesto, estos recursos no son de nadie en particular, son administrados por el Estado, y por supuesto existe una tala ilegal o un aprovechamiento en el que se vuelven los incentivos perversos. Es decir, alguien está incentivado a explotar este tipo de bosques, porque si no lo hago yo, por ejemplo, lo va a hacer el vecino. Entonces, cada quien está incentivado a explotar los bosques lo más posible para ser quien obtenga las ganancias en vez de otra persona, en lo que no sucede en los bosques privados. Y fíjate, eso me da pie para la siguiente pregunta, Alejandra. ¿Por qué tú crees que entonces sea una especie de tabú el hecho de que la privatización de los bosques, pues, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y en muchas partes del mundo también, que eso se ve como una especie de tabú? La gente te dice, no, bueno, es que el ambiente lo tiene que proteger el Estado, porque si no lo que va a ocurrir es lo contrario a lo que realmente nos está mostrando la cifra. ¿A qué tú crees que se deba eso? Bueno, lamentablemente muchos grupos ambientalistas no dejan de confiar en estas como visiones estatistas, y al final de cuentas es lo que más se demanda, el que el Estado sea el que controle y el que cuide de estos recursos, muy a pesar de que toda la evidencia está en contra de que esto sea lo que más funcione. Al final de cuentas es la visión que más demandan muchos de ellos, que es, bueno, que el mismo Estado controle todos ellos, porque se piensa que el afán de lucro de las personas va a acabar con estos bosques, cuando en realidad el afán de lucro existe siempre, sea privado o sea público, pero el hecho de que sea privado hace que el afán de lucro sea también a través del tiempo, como les mencionaba, y que los incentivos se alineen para conservar de mejor manera los bosques. Ahora, en Estados Unidos también se ha
incurrido en una política en el que tanto cuidar los bosques hace que exista árboles viejos, madera vieja, y que la densidad de árboles sea mucho mayor, que lo que está pasando es que cada incendio, que los incendios son un pues recurso muy natural de los bosques para controlarse y para mejorar también la salud de los bosques, lo que está pasando es que estamos controlando tanto los incendios, que estamos generando madera vieja en ellos, etcétera, y cuando ocurre un incendio son cada vez más peligrosos, son cada vez más potentes porque hay más madera vieja, hay más árboles, densidad de árboles, entonces el fuego incluso es mucho mayor y alcanza 30 metros cuando antes, bueno, eran incendios controlados de 1 metro de altura, etcétera. Ahora bien, ¿cómo sería el proceso para llegar a esa privatización? Porque entiendo yo, por lo menos en caso de Venezuela, que hay las áreas bajo régimen de administración especial, eso le pertenece al Estado. ¿Qué se hace? ¿Lo pones en venta? ¿Lo subasta? ¿Cómo es ese proceso para llegar a esa privatización? Pues bueno, la mayoría, yo creo que de las constituciones de América Latina especifican que muchos de estos recursos están a manos del Estado y bueno, ahí tendría que hacerse una buena revisión de las leyes para permitir esta figura de propiedad. También en los parques nacionales o cualquier tipo de recurso que queramos proteger y bueno, primeramente por ahí, por supuesto. Sí, básicamente. Claro, pero ¿cómo hace, por ejemplo? ¿Qué hace el Estado? Pongamos que dice, bueno, mira, ya este parque lo pone en venta, lo entrega en concesión. O sea, ¿cómo hace para poder privatizarlo? Porque al final del día, por lo menos en países como Venezuela, están los parques nacionales, pero ¿qué hacemos? Pues se lo vendo a un ente, lo pongo en una subasta para decir quién se puede encargar de él. ¿Cómo se llega a esa privatización como tal en caso de que el Estado pueda modificar sus leyes, ¿no? Bueno, claro, ese tema también es un tema bastante delicado en América Latina porque hemos sufrido varios procesos de privatización que no han sido del todo transparentes o bien desarrollados. Una privatización, por el hecho de ser privatización, no asegura un éxito porque lo que nos sucede mucho en los países de América Latina es que termina privatizándose para el amigo del presidente o la autoridad en turno. Entonces, por supuesto que la privatización tiene que ser de forma transparente, con licitaciones, con un proyecto estructural que demuestre que estos parques van a ser bien administrados, que es la persona indicada, pero bueno, claro, con transparencia creo que es la base y debe ser así. Fíjate algo, también producción, si me pueden volver a colocar la última imagen que habían puesto en pantalla, para hablar un poco de las energías alternativas, ¿no? Porque se ha dicho mucho sobre el tema de los paneles solares. No, la otra imagen, esta. No, estos son paneles solares, según lo que entiendo, pero están en una zona, digamos, están cometiendo actos de ecocidio, por así decirlo, o de contaminación, si se puede decir. Entonces, con este tema de las energías alternativas, Alejandra, ¿será que también hay desinformación? ¿Será que no es todo tan color rosa como lo pintan? Yo creo que sí hay bastante desinformación y es que muchas veces queremos ver en X alternativa el milagro o la solución, pero difícilmente algo puede ser categorizado siempre como ecológico, siempre como bueno, porque mucho depende de dónde lo pongamos. Por ejemplo, en este caso, en la imagen que veíamos, bueno, si vamos a destruir una selva para poner paneles solares, por supuesto, parece no ser tan ecológico. A lo mejor hay lugares donde puedan ser más aprovechados o a lo mejor hay lugares donde ni siquiera hay suficiente sol y de todas formas estamos instalando estos paneles porque son subsidiados a veces por políticas del gobierno y llegan a no ser muy eficientes. Lo que yo creo aquí que es muy importante es generar un ambiente donde la competencia y la iniciativa privada puedan gestionar ellos sus propios riesgos. Sí vale la pena tener un parque solar, un parque eólico en cierto lugar, porque hay el sol o el viento que puede generar suficientes beneficios económicos para justificarse su inversión. Yo creo que pueden ser buenas alternativas, pero el punto es que muchas veces el discurso y las como presiones que hacemos a los políticos y demás en sentido de que, bueno, tenemos que transitar a las energías verdes, no es siempre el punto como, no importa qué,
no importa cuánto cueste, tenemos que hacerlo. Esa visión de siempre son buenas, siempre no, es lo que no podemos caer en el ambientalismo. Es momento de pues empezar a analizar realmente costos versus beneficios ambientales, y las energías verdes en este momento muchas son alternativas, sobre todo en algunos lugares, pero aún siguen siendo muy costosas y no podemos pensar en que tenemos que transitar a ellas totalmente, sobre todo nosotros viniendo de países como América Latina, donde los recursos son bastante escasos todavía y que no podemos todavía encarecer tanto la energía y sin afectar a tanta población en extrema pobreza. Entonces, creo que lo que es importante sí es generar un ambiente donde jurídicamente se proteja la inversión privada y donde se proteja también la competencia para que estas mismas empresas definan si es rentable o no poner este tipo de alternativas. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal problema que enfrentan los gobiernos o que enfrentan los países a la hora de tomar sus políticas ambientalistas? ¿Cuál es el principal problema que existe y cuál sería la solución para erradicar ese problema? Pues yo creo que lo que más bien enfrentamos los ciudadanos es que vemos autoridades que están optando por políticas bastante superficiales, que ven a un enemigo, dígase el plástico, como lo hablábamos también en otra de nuestras entrevistas, dígase los combustibles fósiles, dígase cualquier otra cosa, y entonces optamos por políticas superficiales que prohíben, políticas que subvencionan ciertas actividades o productos frente a otras, y generamos unos perdedores frente a otros ganadores, que es lo que pasa cuando los gobiernos intervienen, ¿no? En vez de generar un escenario donde todos podamos ganar en cooperación y en el mercado, lo que hacen los gobiernos es generar perdedores y ganadores. Y bueno, en ese sentido, estas políticas, además de ser muy costosas, son también en muchos casos no costosas ambientalmente también, no solo económicamente. Entonces, creo que el debate ambiental debe ser mucho más profundo, debe ir a las causas y debe ir a los análisis costo-beneficio para que esto implique un beneficio ambiental tanto como económico también. Ya para ir finalizando, Alejandra, hay un tema que me parece que es pertinente tocar contigo porque, repito, además de ambientalista eres economista, ¿no? Y acá se ha tratado de pasar un paquete llamado The New Green Deal, algo así como el nuevo paquete verde, por así decirlo, ¿no? Impulsado por una congresista bastante izquierdista llamada Alexandria Ocasio-Cortez, en donde, bueno, básicamente ella utiliza la excusa del ambientalismo para también pasar una especie de estímulo. En el mismo paquete dice que, bueno, para acabar con la desigualdad, para garantizar la justicia social y todos esos principios que al final no sabemos realmente qué son lo que significan. Me imagino que habrás tenido la oportunidad de leértelo, pero bueno, entre otras cosas, allí habla de hacer una transición de los combustibles fósiles hacia estas energías alternativas, pero bueno, gastando una cantidad enorme de plata y además encareciendo, ¿no? Todo lo que utilice combustibles fósiles. Y bueno, también tiene otro tipo de proyectos como dejar de utilizar los aviones para construir, ¿cómo se llama?, vías de tren en todos los Estados Unidos, que están calculando que eso serían, bueno, una cantidad enorme de trillones de dólares, que realmente este país no está ahorita en condiciones de andar pagando esas cantidades. Entonces, bueno, ¿cuál es tu perspectiva o tu visión con respecto a este proyecto? Pues yo creo que es básicamente eso. Lamentablemente muchos de estos temas ambientales son usados también como herramienta política para, en base a las intenciones o buenas intenciones que tenemos en el medio ambiente, pues pasar también otro tipo de propuestas que nada tienen que ver con el medio ambiente, como mencionábamos. Incluye temas como justicia social o algunos otros temas. Y en segundo lugar, bueno, es esta visión también de no importa el costo, importa la buena intención que queremos llegar. Y no es así, porque el costo nos da una buena visión de que entonces no es tampoco tan ambiental como pensamos, y es la visión que yo quiero aportar también con el movimiento La Solución Soy Yo, que es el que estoy desarrollando en México, que es, bueno, el debate ambiental debe estar listo también para hablar de estrategias y de costos-beneficios, lo cual no creo que suceda en este caso. Y en el caso, por ejemplo, de, bueno, el forzar a utilizar nuevas fuentes de energía,
creo que una visión muy corta o muy miope el pensar que el Estado es el que debe de dirigir hacia qué tipo de energías debemos usar, porque finalmente lo que hemos visto a lo largo de la historia es que es la innovación, la creatividad y la cooperación lo que ha ido moldeando este tipo de soluciones. Por ejemplo, en algún punto el carbón vino a sustituir la biomasa como generador de energía, luego el petróleo vino a sustituir en parte el carbón, el gas natural está sustituyendo algunas cosas ahora del petróleo y en el futuro probablemente sea el hidrógeno el que sustituya al gas natural. Entonces, por eso mismo creo que un ambiente de cooperación, de competencia y de certeza jurídica va a ser mucho más verde y mucho más por los objetivos ambientales que tengamos que el exigir mayor intervención estatal en este caso. Bueno, quédense hasta el final de este segmento porque vamos a terminar con un video muy bueno de justamente esa campaña de la Solución Soy Yo que está impulsando Alejandra Ramos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0, Alejandra. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero disfruten el video también. Bueno, era Alejandra Ramos, ella es economista, ambientalista en México, tiene una organización muy importante y siempre hablando del tema ambiental que por lo general no se le hace mucho caso. Y yo creo que el gran problema que tienen los países y que tienen los gobiernos es que la gente que se encarga de desarrollar los proyectos y la gente que se encarga de desarrollar la legislatura no tienen absolutamente la menor idea de qué es lo que tienen que hacer y lamentablemente los que saben, los que tienen conocimiento, los que están duchos en la materia, pues no son realmente escuchados como deberían ser. Ese es el gran problema y yo creo que es una cuestión de conciencia que hay que ir haciéndola poco a poco. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Y hemos ignorado el 89% restante, que tampoco debe terminar en el medio ambiente, y sin embargo, lo hace. Mientras nos señalan a un objeto como el enemigo. Eliminar el uso de plástico en la vida cotidiana ha puesto en jaque a muchos rubros del país. Prohibir el plástico es mala idea. La prohibición de plástico termina siendo un ecocidio. Creo que el problema, como lo señala Alejandra Ramos, prohibir el plástico no hace más que generar otro tipo de problemas. El auténtico enemigo, que es la corrupción, la ineficiencia y la indiferencia, hacen que el verdadero problema persista y empeore. No es el problema del plástico, es el problema con todos nuestros residuos terminando indiscriminadamente en las calles, en el medio ambiente, en tiraderos a cielo abierto. Mientras el 87% de los destinos de disposición final de residuos son tiraderos a cielo abierto y más de 16,000 toneladas quedan sin recolección diariamente, hay aún personas que quieren convencernos que son los objetos de plástico los culpables, de lo que en el fondo saben es un problema que no están interesados en evidenciar ni resolver. Si queremos dejar de ver residuos en el medio ambiente, retrocedamos al inicio y dejemos de cambiarle el nombre al problema. Porque no es el problema del plástico, es el problema de todos los residuos mal gestionados. Evitemos premiar políticas superficiales con aplausos rápidos y exijamos análisis y soluciones profundas. Y sobre todo, hay que afrontar que todos somos parte de este problema, pero también podemos ser parte de la solución.